Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. El tema de hoy, mis hermanos, es el perdón y la Biblia. El perdón y la Biblia, la parte 2. Nosotros pusimos unos folletitos ahí de cuando predicamos el perdón y la Biblia, parte 1. Esta es la segunda parte del perdón y la Biblia. ¿Por qué hemos tomado este pasaje, mis hermanos? Porque Jesús es el mayor ejemplo de perdón, es el mayor ejemplo de misericordia, es el mayor ejemplo y es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. En especial este pasaje, mis hermanos, me llama mucho la atención. Y nosotros hoy día vamos a entender por qué Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y vamos a entender, grábense dos cosas, lo que dijo primero Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Y lo segundo, tomaron sus vestiduras y se las repartieron. Vamos a entender qué significan las dos cosas, ¿sí? Tomaron sus vestidos, pero grábense esas dos partes. Perdónales porque no saben lo que hacen, y tomaron sus vestidos y se los repartieron entre ellos. Nosotros primero debemos entender, mis hermanos, ¿qué es lo que no sabían? ¿Qué es lo que no sabía aquellos que le estaban crucificando a Jesús? ¿Qué es lo que no sabían ellos? Porque si nos ponemos a pensar, ellos sabían que era inocente, ¿verdad? Ellos sabían que Jesús era inocente. El propio Pilato dice de qué se le acusa. Y cuando termina de escuchar las acusaciones, el Pilato dice, no encuentro ningún motivo para que le maten. No hay ningún motivo, este hombre es inocente. ¿Qué hizo Pilatos? Me lavo las manos, ustedes verán si le matan, pero yo, dijo Pilatos, considero que él es inocente, que él no debe morir. El pueblo judío sabía que Jesús era inocente, porque no hallaron pecado en Jesús. Dice la palabra que no tenían de qué acusarle. No, el pueblo no tenía de qué acusarle. A ver, ¿de qué le acusaron a Jesús? ¿De qué le acusaba el pueblo judío a Jesús? De que se sentaba a comer con prostitutas, con ladrones, entraba a las casas de cobradores de impuestos, ¿verdad? ¿De qué le acusaban? De que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, sanaba a los paralíticos. ¿Ustedes creen que esas eran razones para matarle? No eran razones para matarle. ¿De qué le acusaban entonces? ¿Verdad? De que decían que él era hijo de Dios. Yo he venido del cielo. Le acusaban de que él dijo, tus pecados te son perdonados. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede perdonar pecados, limpiar al hombre de la maldad. Entonces, el pueblo en realidad sí sabía lo que estaba haciendo. El pueblo sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba cometiendo una injusticia. Sabía que estaba maltratando a un inocente, sabían que estaban crucificando a un piadoso, alguien que guardaba la ley, que la cumplía y que amaba a su prójimo. El pueblo sabía que estaba cometiendo un delito grave, pero aún así lo hizo. Hizo cosas que nadie más podía hacer. Acuérdense ustedes cuando aquietó las olas del mar. ¿Qué pasó? Aquíétate mar y viento, enmudece, dijo. ¿Y qué pasó? Todo quedó en paz. Y la gente se sorprendió y dijo, wow, ¿quién es este que aún la creación le obedece? Acuérdense cuando Jesús estaba con Pedro, ¿verdad? En la orilla Jesús y Pedro pescando, cuando encontró por primera vez a Pedro. Y le dijo, lanza la red del otro lado. Y Pedro dijo, pero si hemos estado pescando toda la noche y no hemos cogido ni un timbul, ni un pececillo. Y ahora tú nos dices que lance la red de otro lado. ¿Para qué? Pero Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. Echaron la red del otro lado y dice que la red se llenó. Tuvieron que llamar barcas para poder sacar los peces. Y Pedro se arrodilló
y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy malo, soy una persona mala. Y Jesús le dijo: desde ahora vas a ser pescador de hombres, ya no vas a pescar peces. ¿Te das cuenta que el pueblo veía lo que Jesús hacía y sabían que nadie más podía hacer? En toda la historia, nadie más dijo ser hijo de Dios. Nadie, absolutamente, ningún profeta. Si ustedes analizan la Biblia, ningún profeta, si ustedes analizan la historia, desde la creación del mundo hasta el día de hoy, nadie se ha atrevido a decir que es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en los últimos tiempos aparecerán muchos que dirán que son el Mesías. Eso está escrito en la palabra. Y de eso nos habló ayer nuestro hermano Pastor Pedro. En los últimos tiempos. Pero nadie más ha podido hacer lo que él ha hecho. Entonces, aquellos que le estaban matando a Jesús, aquellos que le estaban crucificando, ¿sabían o no sabían lo que estaban haciendo? Sí sabían lo que estaban haciendo. Entendían claramente. Los fariseos, los escribas, los publicanos, el pueblo, los sacerdotes, sabían que estaban matando a un inocente. Ellos sabían. ¿Saben qué pasó? Lo que no sabían. Lo que ellos no sabían, y presten atención ahí, porque en esto se va a basar todo el mensaje. Lo que ellos no sabían es que se estaba cumpliendo un propósito eterno que Dios ya planeó desde la creación del mundo. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios ya planeó que la restitución del hombre a través de ¿quién? Del sacrificio de Cristo. El pueblo estaba haciendo daño a un justo, a un inocente, y sabían lo que estaban haciendo. Lo que no sabían es que todo era el plan de Dios para salvarlos a ellos mismos. Por eso Jesús dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Lo que ellos sabían es que estaban matando a un inocente. Lo que no sabían es que era parte del plan. Ese era parte del plan. Jesús tenía 5 vestiduras. 5 vestiduras. Interiores, sandalias, la túnica, que era como un tipo vestido, ¿sí? Había diferente túnica para hombres y túnica para mujeres, ¿no? Eran diferentes. Un cinto para ceñir y la capa, que es el manto. 5 vestiduras tenía Jesús. ¿Saben qué significan esas 5 vestiduras? Los 5 ministerios. En él tenía los 5 ministerios y los llevó a cabo a la perfección. ¿Qué significa? Pónganse ustedes en su mente. Le quitan sus ropas, le dejan sin nada, le avergüenzan, ¿verdad? Y le exponen en el madero, desnudo. Ahora, imagínense ustedes, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa que le dejen a alguien desnudo? ¿Qué significa que le quiten sus vestiduras? Eso significa, ¿verdad? Lo que a Jesús le hicieron, le avergonzaron. Presten atención. Le avergonzaron. ¿Qué más le hicieron? Le maltrataron. ¿Qué más? Le humillaron en público, ¿verdad? Le dejan desnudo. ¿Qué más representa? ¿Qué más representa eso, mis hermanos? Avergonzar, desnudar, burlarse, maltrato, aprovecharse de la situación. Y de todo eso, miren ustedes, de todo lo que recibe Jesús, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo es el mayor ejemplo a seguir. Aquí Cristo, cuando pronuncia esa palabra en el madero, cuando le exponen, le humillan, le avergüenzan, le maltratan, Cristo dice: perdónales porque no saben lo que hace. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Cristo está dando a conocer su ministerio, lo que Él iba a hacer. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Intercediendo ante el Padre. ¿Por quiénes? Por nosotros. Por nosotros. Entonces, fíjense bien. Hacen todas estas cosas con Él y aún así Él dice: perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo es el mayor ejemplo a seguir en nuestras vidas. Porque a través de esto Cristo te está enseñando una cosa. Presten atención, Cristo te está enseñando una cosa. Nos está enseñando algo muy valioso, que es aprender a perdonar, aunque se burlen de ti, aunque te maltraten, aunque te humillen, ¿verdad?
aunque se aprovechen de ti, aunque se aprovechen de la situación. Pero ¿por qué tú debes tomar las palabras de Jesús y repetirlas en tu vida con aquellas personas que te hacen daño y decirle, Dios, perdónales porque no saben lo que están haciendo? Porque la gente que hace algo contra ti en realidad sabe que te está haciendo daño. Lo que no saben es que lo que te están haciendo forma parte de tu formación espiritual. Forman parte del propósito de Dios en tu vida. Lo que tú debes entender es que toda la gente que te está haciendo daño, sabe que te está haciendo daño. Tal vez si eres inocente, sabe que están haciendo daño a un inocente, se están aprovechando de la situación. Lo que no saben es que Dios está ocupando esas circunstancias. ¿Para qué? Para formar tu carácter, para formar tu vida. Eso es lo que tú debes entender, que todo lo que pasa en tu vida es por un propósito eterno de Dios que está llevando a cabo en tu vida y que tú debes entenderlo. El problema de que tú no entiendas esto, de que tú no entiendas que todo lo que te pasa es porque Dios está llevando a cabo su propósito en tu vida, el problema de no entender eso es que tú te vas a disgustar con Dios. Imagínense si Jesús no hubiera entendido esto, que era necesario que le humillen, que le maltraten para que se cumplan todas las profecías y se cumpla el propósito de Dios. Entonces Cristo hubiera dicho, ¿a mí por qué? ¿A mí por qué? ¿Por qué si yo no hice nada? Cuando estaba frente a Pilato, frente a los gobernantes, ¿qué hizo Jesús? Enmudeció, dice. Y se cumple la profecía de Isaías, como cordero mudo fue llevado al matadero. No pronunció palabra alguna, dice. Esa profecía se profetizó hace muchos años atrás y Jesús la estaba cumpliendo. No dijo ninguna sola palabra. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Se quedó callado. Dime si tú eres el Hijo de Dios. Y de tanta insistencia le dijo, tú lo has dicho. ¿Por qué Jesús estaba aceptando la situación? Porque entendía que era un trato del Padre en su vida y era necesario. ¿Por qué nosotros no aceptamos nuestra condición? ¿Por qué nosotros no aceptamos muchas veces las cosas que nos pasan en la vida? Te voy a decir por qué. Porque no entiendes que son parte de un propósito eterno en tu vida. Cuando estoy aconsejando a una persona, cuando damos consejo a los matrimonios, cuando estamos aconsejando a jóvenes, me doy cuenta que todo lo que pasó en mi vida es una herramienta muy valiosa para poder dar un consejo con uso de razón. Pero si yo no hubiera pasado nada de lo que me pasó en toda mi vida, las cosas que vienen a nosotros, problemas, dificultades, circunstancias, ¿verdad? Yo no supiera ni qué decirle a la gente que me pide un consejo. A los jóvenes que sus padres les descuidan, a los jóvenes rebeldes, a las esposas, ¿verdad?, abandonadas. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que pasa en tu vida es un propósito eterno de Dios. Su palabra dice que ni una sola hoja de un árbol se cae al suelo sin que Él lo permita. Dios permite que te pase todo lo que te está pasando porque es su propósito. Ahora, tú puedes decir entonces Dios es malo conmigo. No. Muchas veces nosotros no teníamos que comer en casa, pero ya voy a los 30 años y no me he muerto. Sigo vivo. ¿Qué significa eso? Que Dios envió, ¿verdad?, una prueba muy difícil, pero que no fue para matarme, sino para enseñarme. Pero yo puedo estar resentido con Dios y decir, Dios, ¿por qué tú permitiste que no tengamos que comer? ¿Por qué tú permitiste que estemos abandonados, que estemos solos? ¿Por qué permitiste todo eso? Y yo enojarme contra Dios y decir, Dios, yo no quiero saber nada de ti. O yo puedo entender que Dios tiene un propósito en todo y ese propósito se tiene que llevar a cabo, te guste o no, te guste, pero lo mejor fuera que entendieras por qué viene todo a tu vida. Alguien decía que nosotros no debemos preguntarle a Dios por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Y tiene razón en cierta parte. Pero aunque tú no entiendas, a la verdad es que tú debes entender una sola cosa, que Dios estableció un propósito en tu vida. Dios dijo, a ver, yo a Marco voy a tratar su carácter, voy a tratar su paciencia, entonces esto va a pasar en su vida. Y cuando esto haya pasado en su vida, entonces su carácter va a ser formado.
Tú puedes decir, pero Dios es injusto. No, Dios no es injusto. ¿Te abandonaron? Sí, te abandonaron. Pasaron los años, estás aquí, ¿verdad? No te has muerto. Y si tal vez hubieras muerto, pues Dios en su sabiduría y en su grande amor te tuviera en su gloria, en un lugar de espera, en un lugar donde tú vas a ser confortado. Acuérdense lo que pasó con Lázaro. ¿Tú crees que todo lo que pasó en la vida de Lázaro fue justo? No, dice que era un mendigo que se sentaba al lado de las mesas de los que comían. Se sentaba ahí a esperar que caiga algo de comida para comer. Era mendigo, toda su vida fue un mendigo. Pero cuando murió, ¿verdad? Dice la palabra que estaba siendo confortado en el seno de Abraham. Y el rico, en cambio, que pasó su vida en borracheras, en perdición, dando gusto a sus placeres, a él mismo, estaba siendo atormentado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos? Dios quiere que entendamos que todo lo que viene a tu vida tiene un plan de Dios, ya es un plan eterno. Saben que Dios ya escribió tu vida, ya la escribió, ya está escrita. Cómo tú vas a nacer, dónde vas a nacer, qué vas a hacer, cómo vas a hacer, y cómo Dios va a hacer para que tú llegues a su presencia, a sus pies, para que Él, y qué va a venir a tu vida para que tu carácter sea formado. Ya está escrito, ya está escrito. Tú puedes enojarte con Dios y decir, entonces, ¿por qué Dios es tan malo conmigo? No. Yo no puedo enseñarle a Dios a hacer las cosas. Tú no puedes enseñarle a Dios a hacer las cosas. En su infinita misericordia llegará el día en el que tú estarás delante de su trono y le preguntarás, Señor, ¿por qué permitiste que me pase esto? A ti que te abandonó tu madre, a ti que te maltrató, tus padres te maltrataron, a ti que tu madre murió, tu esposa falleció, a ti, ¿verdad?, que tus hijos se rebelaron y te abandonaron. Nosotros debemos entender que cada cosa en la vida viene y pasa porque Dios lo permite. A ti que te traicionaron, que te engañaron, todo pasa por una situación. Tú que estás sin trabajo, que no puedes encontrar trabajo, todo tiene una situación. Mucho tiempo yo pasé sin trabajo, pero nunca me faltó por lo menos que comer. Y estoy aquí, no me he quedado en la calle, no me he quedado sin nada. Aprender siempre a dar la gloria a Dios en todo es lo que deben hacer los cristianos. Pero esto para el mundo es locura, para el ateísmo es locura. Para el ateísmo es locura porque pueden decir, ¿cómo tú puedes seguir a un Dios malvado? Dicen los ateos, a un Dios malo que permite que mueran niños, que haya terremotos, destrucción. ¿Cómo tú puedes adorar a un Dios malvado? Eso es lo que el mundo no entiende, el ateo no entiende y no va a entenderlo nunca. Pero los hijos de Dios deben entender lo que Cristo entendió. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Te has atrevido tú a pedirle perdón a Dios por el pecado de otros, de aquellos que te están ofendiendo a ti? Alguien te acusa de algo injusto y lo primero que tú vas a hacer es defenderte, sí, porque es parte de nuestra naturaleza. Somos humanos. Cristo dejó que se cumpla la palabra y Cristo dijo, miren ustedes, no saben lo que están haciendo, es lo mismo que tú debes hacer. Padre, perdona a aquel que me está haciendo daño. No sabe lo que está haciendo, pero en realidad está cumpliendo tu propósito en mi vida. ¿Sí? Y yo acepto tu propósito. Cristo aceptó el propósito. Lo aceptó. Le costó mucho, sí, cuando estaba orando en Getsemaní dijo, Señor, Padre, si es posible que yo no llegue a la cruz, al madero, pero que no se haga como yo quiero, dijo, ¿verdad? Imagínense un Dios que a su Hijo lo expone a tal circunstancia. Y aún así lo considera como bueno, porque Él estaba llevando a cabo su propósito. Ahora, ¿Cristo dónde está? ¿Dios lo ha olvidado? No, está sentado a la diestra del Padre. ¿Te das cuenta que el final va a ser siempre bueno? Tu final siempre va a ser bueno. ¿Entiende esto? Lo que está pasando en tu vida es temporal. Los problemas son temporales. Las circunstancias son temporales. El daño que te están haciendo es temporal.
No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice un dicho, ¿verdad? Todo lo que está pasando en tu vida no es eterno. ¿Saben lo que es eterno? Sus promesas, su palabra, su amor. Eso es eterno. Llegará el día, dice Cristo, en el que no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento. Sí, ¿cuándo? Cuando estemos en su presencia. Mientras tanto es necesario que seamos formados. ¿Sí? Tú puedes enojarte con Dios o tú puedes adorar a ese Dios y decir gracias, Señor, porque todo lo que me está pasando, algo tú estás haciendo en mi vida y yo lo recibo. Nada más te pido que aumentes mi fe para no desmayar. Cristo le dijo a Pedro: Pedrito, 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 Satanás me ha pedido para zarandearte. Esa palabra zarandearte quiere decir humillarte, maltratarte. ¿Sí? Satanás me ha pedido, pero tranquilo, le dice, yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Imagínense ustedes ese amor, ¿verdad? Yo he rogado al Padre para que pases esas pruebas y tu fe no te falte. ¿Por qué? Porque era necesario. Era necesario que pase esas pruebas. ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió? Crucificado. Le fueron a crucificar y Pedro dijo, pero no me crucifiquen de pie, crucifíquenme de cabeza, porque yo no soy digno de morir como murió Cristo. ¿Verdad? Pero qué Dios tan malvado entonces. Qué Dios tan malo. No. ¿Dónde está Pedro ahora? Contado entre los discípulos, entre los amigos, entre los hijos de Dios. ¿Qué creen que están haciendo todos los patriarcas de la Biblia? Job, Abraham, Moisés, personas que tuvieron que sufrir mucho, el mismo José, Daniel, personas que fueron esclavos, esclavizados, fueron vendidos, acusados injustamente y metidos en la cárcel. ¿Qué creen que están haciendo ellos en la presencia de Dios? Ellos tienen su puesto allá, ellos tienen sus coronas, sus galardones. Y te digo una cosa, cuando tú entres al reino de los cielos te vas a dar claramente cuenta dónde está Job. Eso es algo que yo quisiera, mis hermanos, llegar al cielo y mirar a Job, conocer a Job, porque es uno de los varones que más admiro yo de la Biblia. Decirle que me firme la Biblia, que me dé un autógrafo. Es una de las personas de las cuales nosotros debemos aprender. Otro de los que yo quisiera conocer es Moisés, un hombre, el ejemplo máximo, después de Cristo, el ejemplo máximo de lo que es un ministro de Dios. Un pastor que murió con su pueblo en el desierto. Un pastor que no dijo, bueno, este pueblo ya no me quiere, ya no diezma, ya no ofrenda, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a conseguir otro pueblo. Esta iglesia ya no da, ¿qué voy a hacer? Ahí se quedan. Me voy a otra ciudad, voy a abrir otra iglesia. Pastores, déjenme decirles, pastores que tienen una iglesia pequeña y por la ambición se van a Estados Unidos a abrir una iglesia allá, porque allá las iglesias son grandes, porque la gente gana más dinero y piensan que están o que son pastores de Dios. He conocido muchos de los pastores famosos que hoy predican en internet y que la gente se admira y dice, wow, qué tremendo pastor. Muchos de ellos que supuestamente hoy día son lo máximo como pastores, déjenme decirles que en su país ellos empezaron iglesias pequeñas, pero dándose cuenta de que la iglesia no daba el dinero suficiente, fueron a Estados Unidos y se abrieron iglesias, mega iglesias grandes. Esos no son pastores de Dios, esos no son ministros de Dios, porque si Dios te mandó a un lugar a abrir, aún en el desierto, vemos un Isaías, un Jeremías, en medio del desierto, predicando la palabra. Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, arrepiéntanse, pero ¿por qué en el desierto? Mejor en Egipto hay mucha gente, ¿para qué me mandas al desierto a abrir una iglesia? No, le dijo Dios a Juan, ándate al desierto y predica en el desierto. ¿Qué hizo Juan toda su vida? Predicó en el desierto. No dijo me voy a ir a Egipto porque en Egipto hay más dinero. ¿Se dan cuenta? Otro de los personajes que quisiera yo conocer en la Biblia es a José,
un varón que fue esclavizado, un varón que fue vendido por sus hermanos. Imagínense ustedes, 14 años de su vida, José, 14 años de su vida, entre preso y esclavo, y nunca le halló despropósito a Dios. Y nunca se puso a juzgar los planes de Dios, nunca se puso a criticar a Dios, nunca le dijo: Dios, tú no estás haciendo las cosas bien. ¿Sí? Me sorprende mucho lo que dice Job. Abran sus Biblias. ¿Cuántos de ustedes quisieran conocer a estos hombres de Dios? Fue un placer conocerles. Cristo, que es la cumbre de todo, lo primero, ¿verdad? Aquel que dio su vida por los pecadores. Job 1:13 al 22. Amén. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miren ustedes, se queda sin posesiones, se queda sin criados, se queda sin riqueza, se queda sin nada, incluso hasta sus hijos mueren. En un solo momento, en un solo día, este hombre se quedó sin nada absolutamente. Imagínense ustedes la actitud de este varón, la actitud de este hombre. Escucha todo lo que está pasando, ¿verdad? Todo lo que le pasa, todo lo que le informan. ¿Y qué hizo Job? Rasgó sus vestiduras. Sí, era una de las cosas que hacían los judíos. Se rapaban la cabeza y se sentaban en ceniza a llorar. Y este hombre lloró. Cuando yo leo este pasaje, mis hermanos, se me van las lágrimas, sí, porque es un tremendo, ¿verdad?, ejemplo de perseverancia. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Si Dios me dio, Él también me quitó. Sea su nombre alabado. ¿Cuántas veces tú has adorado a Dios? Se postró a adorar a Dios. Recibes una mala noticia, ¿qué es lo primero que haces? Te enojas, te disgustas. Ya no quiero saber nada, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no. Dios ya me olvidó, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, me voy a hacer ateo, me voy a hacer lo que sea. Job se arrodilló, se entristeció mucho, lloró mucho, tal vez lloró todo el día, toda la semana, todo el mes, no sé, pero adoró el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué Job adora el nombre de Dios en vez de reclamarle a Dios? Porque Job entiende que hay un Dios más sabio que él. Y si Él le dio, Él tiene la autoridad de quitarle. Si Dios me enriqueció, si Dios me dio a mis hijos, yo tengo que entender que no son míos, que las cosas no son mías, que hay alguien que es dueño de todo, y cuando Él quiere da, y cuando Él quiere quita. Y mi trabajo no es reclamarle por qué. Lo que yo debo hacer es doblar mis rodillas y adorarle. En todo esto no halló despropósito. ¿Qué quiere decir despropósito? Que no dijo o no pensó que Dios estaba aprovechando de él, que Dios lo estaba maltratando, sino que entendió que era parte del propósito eterno de Dios en su vida. Entonces nosotros que escuchamos este mensaje deberíamos reflexionar en la actitud que tomamos cuando nos va mal, la actitud que tomas cuando alguien te hace daño o cuando hace daño a tu familia. En nuestras fuerzas nosotros lo que hacemos es ojo por ojo y diente por diente. Si mi esposo me traicionó, yo también le voy a traicionar. Si maltrataron a mi hijo, yo también voy a maltratarle. Si me hicieron esto, yo lo voy a matar. Y Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Tú entiendes ahora que todo lo que te están haciendo, Dios lo permite, porque tiene su propósito, y el propósito es formarte. ¿Quieres sentarte junto a Job?
¿Quieres, cuando estés en el cielo, quieres sentarte junto a Job y conversar de todo lo que pasó en su vida? ¿Quieres sentarte tú junto a José? Pues no te vas a sentar junto a ellos si no has pasado algo parecido a lo que ellos pasaron. ¿Qué fuera si todo fuera felicidad, si todo fuera gozo, toda alegría? ¿Verdad? Ahora, Dios sabe por qué tenemos nosotros los hombres que pasar esto. Dios sabe. Dios sabe. Perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién dice la palabra? Solo Dios. Entonces, si Dios sabe que mi corazón es perverso y engañoso, Él sabe cómo sacar la perversidad y el engaño de mi corazón. Amén. Él sabe. Él sabe. Miren Génesis 45:1 hasta el 5. No podía ya José contenerse delante de todos los que le estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se puso a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, presten atención: yo soy José vuestro hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese el haberme vendido, porque para preservación de la vida Dios me envió delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más en los cuales ni habrá arada ni siega, o sea, no habrá alimento. Y Dios envió delante de vosotros, me envió a mí, dice José, para preservar, ¿verdad?, posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de esta gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros, sino Dios, y que me ha puesto por padre al faraón y por señor toda su casa y por gobernador toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor sobre todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Miren ustedes, esto pasa cuando José, sus hermanos regresan a Egipto a pedir comida. Ustedes conocen la historia. Y José no les quiso decir que él era José, él se hacía pasar por un egipcio, pero no se pudo contener más, dice, y se echó a llorar. Y miren cómo lloró a gritos. O sea, tú puedes llorar, tú puedes gritar, tú puedes, mi hermano, tú puedes rasgarte las vestiduras, raparte la cabeza, te es permitido. Lo que tú no puedes hacer es juzgar los planes de Dios. Miren esta fe de este varón. Lo que ustedes hicieron, le dice a sus hermanos, ustedes me vendieron, no porque ustedes quisieron. Ustedes me vendieron, les dice José, porque Dios tenía ese plan, y el plan era que yo venga a Egipto y Dios me ponga aquí sobre Egipto. Después de Faraón, José era el de mayor autoridad. ¿Para qué? Dice José, porque vienen 7 años de hambruna en toda la tierra, en todo el mundo. Y el pueblo judío hubiera perecido de hambre, hubieran muerto de hambre, si José no hubiera estado a cargo de todo en Egipto. Entonces dijo, el plan de Dios era que ustedes me vendan. Sufrí, lloré, me encarcelaron, me latillaron, ¿verdad? Estuve a punto de morir muchas veces, con hambre, con desnudez, pero José estaba ahí. Y ahora ustedes vienen acá, ¿para qué? Para que yo, ¿verdad?, Dios me usa para preservar a su pueblo Israel. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cómo todo pasa porque Dios tiene un plan perfecto. Pero qué duro, ¿verdad? Qué duro que Dios tenga que hacer eso en nuestras vidas. Claro que sí. ¿A quién le gusta estar encarcelado? ¿A quién le gusta estar preso? A nadie.
A ver, entonces miren ustedes, José le halló despropósito a Dios. José entendió que ese Dios sabio permitió que todo pase con un solo propósito, ¿verdad? Y el propósito lo sabía ese Dios. Entonces esta es una actitud, mis hermanos, es una actitud que nosotros deberíamos aprender. Miren ustedes, tú puedes decir, ¿por qué mi padre murió? ¿Por qué mi madre murió? Y vivir enojado con Dios. O tú puedes decir, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios exaltado, y en su tiempo tú sabrás por qué Dios permitió todo eso. Así como José, 14 años demoró en darse cuenta de por qué Dios permitió todo lo que permitió en su vida. ¿La vida de José fue feliz? Les pregunto yo, ¿fue bonita la vida de José? No fue bonita. Vivió preso injustamente. Acuérdense que la esposa de Potifar le acusó de violación cuando él no quiso tener relaciones con ella. La vida de José es muy parecida a lo que Cristo pasó. Claro, por eso José también es una figura de Cristo. Aquel que es humillado, aquel que es vituperado, aquel que es encarcelado, ¿verdad? Y que después es exaltado. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Es figura de Cristo. Miren ustedes, otro ejemplo que podemos ver es Moisés, siendo hijo de Faraón por adopción, viviendo bien, 40 años al desierto, 40 años, y tuvo que regresar nuevamente a liberar al pueblo de Dios. Querían matarle, claro que querían matarle a Moisés. En el desierto Moisés se encuentra con un pueblo rebelde, un pueblo duro, un pueblo que no quería obedecer, pero aún así Moisés acepta su condición, ¿verdad? Otro ejemplo que nosotros podemos encontrar es el de Cristo. Vimos precisamente ese. El ejemplo de Daniel. ¿Alguien ha escuchado de Daniel? ¿Quién era Daniel? Uno de los hombres más sabios de la tierra. Era consejero del rey de Babilonia, porque Dios le dio la sabiduría, pero era esclavo. Era esclavo. ¿Por qué vivió esclavo? Porque desde jovencito los babilonios conquistaron al pueblo de Israel y se llevaron a él y sus amigos, 4 en total, los llevaron y los pusieron al servicio del rey. Pero Daniel en Israel pertenecía a una familia, podríamos decir, privilegiada. Pero tú ves a un Daniel reprochándole a Dios su esclavitud. No, tú ves a un Daniel que oraba 3 veces al día. De mañana, de tarde y de noche. Y abría las ventanas de su casa y se ponía a orar y se ponía a glorificar a Dios. Porque entendía que todo tiene un plan y sabía que si él está preso, si él está esclavo y el pueblo está esclavo, es porque se habían olvidado de Dios. Y a través de esa esclavitud Dios estaba tratando sus corazones, volviendo sus corazones a él. Hechos 7:60. Miren ustedes. ¿Por qué le mataron a Esteban? Por predicar la palabra de Cristo, por predicar del cristianismo. Esteban estaba predicando la palabra de Dios. Vinieron los judíos, lo cogieron, lo pusieron contra una pared y lo apedreaban. Le estaban lanzando piedras para matarle. ¿Y qué dijo Esteban? Señor, venga mi muerte. Señor, véngate de estos. Señor, mátalos, Señor, consúmelos. ¿Qué dijo Esteban? No les tomes en cuenta su pecado. Esa, mis hermanos, es la actitud que nosotros debemos tener. Esa debería ser la actitud. Ahora, el último ejemplo, para que ustedes se den cuenta, los apóstoles. Todos los apóstoles, a todos los mataron. A muchos de ellos los encarcelaron. Cuando hablamos de la vida de Pablo, acuérdense, 5 veces en la cárcel. A todos, prácticamente a todos, los mataron. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Degollado, cortado la cabeza. Miren ustedes. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos decir que la vida de ellos fueron trágicas. No, ellos sabían, entendieron, lograron entender lo que tú y yo debemos entender. ¿Sí?
que si alguien te hace daño, es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito. ¿Qué te toca a ti hacer? Orar para que Dios perdone ese pecado, ¿verdad? Señor, perdona a mi esposo por haberme engañado. Señor, perdona a tal persona por haberse aprovechado de mi situación. Señor, perdona esto, perdona a aquellos que me han hecho daño. No les tomes en cuenta su pecado. Lo que tú no puedes hacer es, Señor, venga lo que ellos me hicieron. Señor, hazles lo mismo. No, Dios se encargará, Dios sabrá. Sí, Dios sabrá qué es lo que hará con ellos. Como Jesús dijo, miren, es necesario, de verdad el Hijo del Hombre será entregado, pero hay de aquel que lo entregue. Eso te habla a ti de que hay un Dios justo sobre esta tierra, que gobierna todo y a quien nadie puede burlarse. Pero tu trabajo no es pedirle a Dios venganza, tu trabajo es orar y perdonar a aquellos que te hacen daño. Ese es tu trabajo. Aceptar. La aceptación, presten atención, la aceptación de lo que te está pasando es la paz o produce paz a tu corazón. Mientras tú no aceptes lo que te pasa, presten atención, mientras tú no aceptes lo que te está pasando, tú nunca vas a vivir en paz. Tú nunca vas a vivir en paz. Señor, ¿por qué mi hijo tuvo que fallecer? Señor, ¿por qué? No, yo acepto. Es duro, es difícil. Claro que nadie dice que es fácil. Nadie dice que es fácil. Miren a Job, se rompió las vestiduras. Imagínense cómo habrá estado este varón. Se rapó la cabeza y se puso a llorar. José, sus gritos se escuchaban en todo Egipto, dice. Imagínense ustedes. ¿Fue fácil? No fue fácil. Fue muy duro. Fue muy difícil. Pero fue parte del proceso. Mientras tú no aceptes eso, tú no vas a tener paz en tu vida. Amén. Entonces nosotros debemos aprender la actitud de Jesús. Entonces para nosotros entender, ¿verdad? Por eso yo les decía que presten mucha atención lo que hicieron con Jesús. ¿Te han maltratado a ti? ¿Se han aprovechado de ti? ¿Se han burlado de ti? ¿Han sacado provecho de ti? Sí. ¿Se han arrepentido? No se han arrepentido. Pero ¿cuál es tu actitud? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero tú sí sabes que todo lo que están haciendo, ¿verdad? En todo ello, Dios tiene un propósito eterno en tu vida. Amén. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿cuándo sé yo que no he perdonado? Con esto finalizamos. ¿Cuándo sé yo que no he perdonado? Primero, cuando tú no quieres que la otra persona sea feliz. Mi marido me engañó. Yo no quiero que él sea feliz nunca. Él nunca va a ser feliz. Y tú como cristiano empiezas a desear que esa persona nunca haya felicidad. Tú no estás aprendiendo de Cristo. Tú no estás aprendiendo de Él. Cuando Cristo resucitó, ¿qué fue a hacer? Les pregunto yo, ¿qué fue a hacer Cristo cuando resucitó? A buscar a los que le traicionaron. Fue a buscar a aquellos que le dijeron que le amaban y le habían abandonado. Fue a buscar a aquellos que supuestamente eran sus amigos y que le habían dejado solo. Cristo no se levantó a vengarse. Cristo no resucitó para vengarse. Cristo se acerca donde un Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Si me amas, entonces apacienta mi rebaño. ¿Verdad? Ahí Cristo le está dando la función de ministro. ¿A quién? A Pedro, que también era apóstol. Pastorea mi rebaño. Apacienta mis ovejas. Si me amas. Tú no ves a un Cristo que se levanta
y se venga de todos sus detractores y de todos los que le hicieron daño. No. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, tranquilo, cuando le cortó la oreja a Pedro al soldado romano, cuando le fueron a capturar en el monte de Getsemaní. Acuérdense que Pedro le corta la oreja porque querían a Cristo llevarle preso ya. Y Cristo le dice, Pedro, le dice, tranquilo. ¿Tú crees que yo no puedo pedir, dice, una legión de ángeles que vengan y peleen por mí? Deja que pase porque es necesario que pase. Amén. ¿Cuántos de ustedes aceptan lo que les está pasando? Y dicen, es necesario que pase lo que me pasa. Pero yo confío en un Dios que no me va a dejar caído. Amén. Confía en un Dios que no dejó preso 14 años a José en la cárcel. Entre la cárcel y esclavo 14 años. Confía en un Dios que siempre te va a sacar. Yo siempre me imagino que tal vez José habrá estado en su cama, ahí, no, ¿en qué cama? En el piso dormían. Entonces él encerrado ahí en la cárcel y pensando, ¿irá a acabar mi vida así? ¿Iré a terminar preso toda mi vida? ¿Dónde están los sueños que Dios me dio? Porque acuérdense que Dios le dio a José un sueño. ¿Cuál era ese sueño? Que habían 12 espigas de trigo, y esas 12 espigas de trigo representaban sus hermanos, las 12 tribus de Israel. Se inclinaban y le rendían pleitesía. Y José, yo me imagino en su cama acordándose de sus sueños y diciendo, ¿será que algún día va a pasar todo eso? ¿Será que algún día Dios va a cumplir su palabra? Sin imaginarse que al día siguiente iba a salir a gobernar el pueblo de Egipto. Tú no sabes cuál es tu última noche en la cárcel que estás viviendo. Claro, muchos de ustedes pueden estar encarcelados, sentirse encarcelados, pero tú no sabes cuál va a ser tu última noche ahí. Job no sabía qué iba a pasar, cuál iba a ser su último día enfermo, postrado en ceniza, los perros le lamían las llagas, él se rascaba con una olla porque tenía llagas que supuraban. Todo lo había perdido, él no sabía cuál iba a ser su último día ahí, él no sabía si iba a morir ahí. Yo creo que Job no tenía más que esperar la voluntad de Dios y tal vez morir ahí como estaba. Pero nunca reprochó a Dios por lo que le estaba pasando. Y en un momento, así como vino todo, Dios le sana, Dios le da, ¿verdad?, más hijos e hijas, pero ahora sí hijos temerosos a Dios, porque los primeros hijos de Job no eran temerosos a Dios. Organizaban sus fiestas, sus farras, sus chupizas, se emborrachaban y Job tenía que estar pidiendo perdón por el pecado de sus hijos. Y Dios les da hijos e hijas las más hermosas de la tierra, dice la palabra. Los más hermosos. Tú no sabes cuál va a ser tu última noche en la condición que estás. Tú no sabes cuál va a ser el último día en donde estás. Tú estás sirviendo a un Dios que es más sabio que tú y que te dice, ¿verdad?, yo tengo el control de todo. Yo sé lo que está pasando en tu vida, pero es necesario que pase. Pero va a llegar, ¿verdad?, la solución, va a llegar tu liberación de ese problema. ¿Sí? Lo que tú debes entender es que es parte del propósito de Dios. Amén. Entonces tú no has perdonado cuando no puedes desearle que la otra persona sea feliz. Que esa persona nunca sea feliz, entonces tú no has perdonado como Cristo perdonó. Cuando alguien te hace daño, deséale bien, es lo que Cristo dijo, bendecid a los que os maldicen. Deséale bien al que te está haciendo daño. ¿Sabes por qué? Porque es un instrumento para formar tu vida. Ahora, Dios sabrá lo que hace con esa persona después, claro. Pero deséale bien. Y mejor aún, deséale que conozca a Cristo. Deséale que se salve. Aquel que te hace daño, aquel que te maltrata, deséale que conozca a Cristo, que se salve y que pueda entrar al reino de los cielos. Porque eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese es el ejemplo de saber perdonar. Amén. Recuerda que si esa persona te está haciendo daño, está cumpliendo el propósito eterno de Dios en tu vida. Amén. Segundo, cuando no puedes bendecir a esa persona, tú no has perdonado.
Cuando guardas resentimiento, tú no has perdonado, ¿sí? Y la verdad es que si tú no has perdonado, si nosotros no aprendemos a perdonar, entonces nosotros no estamos llegando a la estatura de Cristo. ¿Cuál es el fin de todo? Llegar a la estatura de Cristo. Tú nunca ves a un Pablo de estar en la cárcel y decirle a sus servidores, ¿saben qué? Ese que me metió a la cárcel, ese que me enjuició, sí, ese que me metió a la cárcel, vayan, consíganlo, persíganlo y mátenlo. Nunca ves a un Pablo hacer eso, nunca. Más bien Pablo, nos gozamos, dice, aún en la tribulación, en la cárcel, en la angustia. Nos gozamos en el Señor. Amén. ¿Por qué la falta de perdón es tan mala, es tan funesta, te hace tanto daño? Sencillamente por esto. La falta de perdón, el enojo primero. Yo les voy a dar la secuencia desde cuando tú te enojas, no sabes perdonar, hasta cuando eso te mata, te consume y te mata completamente. Son 5 cosas, ¿no? Son 5 cosas, presten atención. El enojo viene a todos, ¿verdad? A todos nos enojamos. Pero cuando tú te enojas, tú puedes tomar la decisión de perdonar o de no perdonar. Entonces, primero el enojo, después la falta de perdón. Enojo, falta de perdón. Cuando tú no perdonas, eso produce resentimiento en tu corazón. Tú no puedes desearle bien a esa persona. Si es posible que se pierda de este mundo, yo no quiero volverle a ver nunca más. Eso es resentimiento. El resentimiento produce rencor. El resentimiento te lleva a alejarte, el rencor en cambio te lleva a vengarse, a vengarte. Enojo, falta de perdón, resentimiento, rencor. Y cuando el rencor avanza, presten atención, el rencor avanza, se produce la raíz de amargura. Eso produce amargura en tu corazón. Y a veces no entendemos que esa amargura es producto de ¿qué? De no saber perdonar. ¿Sí? Personas que viven amargadas nunca van a ser felices. Y nunca van a entrar al reino de los cielos, por cierto, ¿no? No van a entrar al reino de los cielos. Y la raíz de amargura finalmente da a luz. Presten atención. La raíz de amargura da a luz algo que es la muerte. Es la muerte. Personas que no supieron perdonar en su debido momento, ¿verdad? Crece hasta convertirse en raíz de amargura y finalmente te mata. Finalmente termina contigo, con tu gozo, con tu paz, con tu alma, te mata. Entonces tú no puedes desearle que sea feliz esa persona, tú no puedes orar por esa persona, tú ni siquiera ni le saludas siquiera, ¿verdad? Y si tienes la oportunidad, tú te vengas de esa persona. Entonces tú no has perdonado. Siempre está el pasado y cada vez que viene el pasado al presente, eso te produce ira, enojo, amargura, entonces tú no has perdonado. Porque perdonar significa dejar pasar. Es como el torero, se hace a un lado y pasa el toro. Eso es perdonar. Dejar pasar. Pasar por alto. Pasar por alto. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Pasó por alto nuestros pecados. Perdónales porque no saben lo que están haciendo. Amén. Yo no sé si alguno de ustedes tiene resentimiento en su corazón. Yo creo que muchos de ustedes y muchos en ciertas partes de nuestra vida necesitamos aprender a perdonar como Cristo perdonó. Amén. Y la única manera en la que tú vas a poder perdonar es entender que todo pasa porque tiene un plan eterno Dios en tu vida. Llegará el día cuando tú estés allá arriba y te darás cuenta que todo lo que tú viviste tuvo un propósito. Amén. El justo Job no fue llamado justo por ser nada más una buena persona.
Fue llamado justo porque nunca le reclamó a Dios todo lo que le pasaba. Amén. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue llamado conforme al corazón de Dios. No porque siempre le fue bien. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios porque siempre se humillaba delante de la presencia de Dios. Siempre reconoció que sin Dios no era nada. Aún en su pecado reconoció que su vida estaba muerta si Dios no estaba con él. El padre de la fe, Abraham, no fue llamado padre de la fe porque toda su vida le fue bien, no. Fue llamado padre de la fe porque creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que la circunstancia era mala, pero aún así creyó en Dios. Tenía 90 años y creyó que Dios le iba a dar un hijo. Creyó. La esposa tenía 80, ya no podían tener hijos, pero creyó en esperanza contra esperanza. Y le fue contado como justicia. Cierren sus ojitos. Pónganse de pie, mis hermanos. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.